Em, vale, ahí va. Bueno, yo lo que hice para lo que traigo acá hoy, un poco en función de la invitación de Julián y del espacio que están construyendo, que fueron construyendo estos meses, es contarles algunos de mis proyectos artísticos que están relacionados a la noción de territorio, de espacio, y también a nociones de identidad y de memoria. Me parecía importante presentar dos trabajos que tienen que ver con el lugar del cual yo vengo, porque bueno, soy de Federación, que supongo, o bueno, quiero entender que seguramente lo estudiaron como caso, porque es un caso paradigmático en Argentina, a nivel arquitectónico y también a nivel sociológico y antropológico. Em, pero bueno, me interesaba centrarme más que nada en mi práctica y contarles un poco cómo se articula y por qué también me interesa llamar a esta charla fragmentaciones de una práctica, porque en verdad, bueno, yo estudié cine y a partir del 2014 empecé a realizar todo tipo de trabajos donde excedo bastante el audiovisual. eh, y donde más que nada hago ejercicios dentro de la investigación artística, o sea, tomo la práctica artística como investigación y desde allí trabajo con la foto, el video, los textos, la instalación eh, y también la fotografía. Eh, Me interesa también definirme como un artista de prácticas híbridas porque siempre mezclo todas estas prácticas, no tengo una manera o un lenguaje concreto, eso a veces es bastante problemático, pero bueno, es, digamos, dependiendo del tema o el proyecto que voy desarrollando, es también la práctica que encaro o la formalización que me interesa darle. Em, bueno, este es un poco un recuadrito, a ver si puedo sacar, ahí va. Este es un poco em, un recuadro, una especie como de cartografía de cómo está ahora mi práctica, porque bueno, soy una artista en construcción y la verdad es que a medida que voy trabajando y voy estudiando también mis ideas y mi posicionamiento va cambiando, pero bueno, un poco así se articula mi práctica hoy y también está desde sus orígenes con algunos algunos de estos conceptos de estas vivencias, y son, bueno, las prácticas colaborativas. A mí me interesa trabajar mucho, no solo con otros artistas, eh, sino con comunidades específicas. Pienso mucho que la práctica artística va de mano de la política, de lo político. Me interesaba también señalar esto porque, bueno, yo vivo hace 4 años en España y desde que vivo en España mi pensamiento, digamos, como argentina, al haber salido a Argentina y vivir en Europa, con las dificultades que es ser migrante, ha generado, digamos, que esta construcción eurocéntrica que todos tenemos, ¿no? Y que se construye en nuestras subjetividades, se haya roto bastante, por suerte. Entonces me interesa, en vez de pensar la noción arte como tal, que es una noción colonial y que proviene de Europa y que se ha distribuido, digamos, por toda Latinoamérica y que propone un canon artístico, me interesa hablar de algo un poco más que para mí es más dinámico o puede llegar a ser más dinámico y que también plantea como otros cruces de disciplinas como lo es la práctica artística. Eh, También me interesa mucho la potencia que tiene lo simbólico, es decir, tomar ciertos elementos que están en el cotidiano mismo, en el conocimiento propio, personal y colectivo, y también de los relatos, digamos, que a mí me interesa contar,
para poder construir desde allí mi obra. Me interesa también la relación secreta entre las cosas. Esto un poco viene en torno a lo que significa la investigación. Cuando uno empieza a investigar, y bueno, les habrá pasado, empiezan a aparecer capas y capas, digamos, de un montón de temas, contextos, historias, tiempos, y siempre hay como unos vínculos muy interesantes con el presente o con mucha información que uno ya trae y que va descubriendo. Entonces, siempre mi obra un poco va de capas, digamos, ¿no? Como que tiene muchas capas de temas, de lectura, de vínculos. Y bueno, y después esto último, que está en la mayoría de mis trabajos, que tiene que ver con trabajar mucho desde la esfera íntima o desde la esfera íntima de un colectivo, de cada individuo que pertenece a un grupo social, para poder construir un saber comunitario. Esto viene también en relación a cómo pienso yo la práctica artística, que la pienso como un espacio de reflexión y de construcción de conocimiento, en el cual es fundamental poner en discusión y sobre todo repensar, digamos, los relatos hegemónicos en los cuales nos movemos o dentro de los cuales nos han educado, y siempre tratando de recurrir a repensar cómo se construye nuestra identidad, cómo se construye nuestro territorio, cómo funcionan nuestras memorias. Ahora quizás estoy más bien con los relatos que vienen más desde algo más oficial, digamos, ¿no? Antes era todo más personal, pero me interesa mucho, digamos, poner en cuestionamiento estos relatos oficiales. Bueno, simplemente para comentarles una cita que me gusta mucho, que en verdad es de una entrevista que le hicieron a Silvia Rivera Kusikanski, y porque, bueno, Julián me había contado que estaban trabajando a partir de la idea de cotidiano. Me interesaba mucho esto que ella dice, ¿no? De que tenemos que producir pensamiento a partir del cotidiano. Esta cita viene un poco de sus investigaciones. Silvia Rivera Kusikanski es una socióloga boliviana. Ella investiga mucho digamos, en lo colonial. Se considera una persona anticolonial, y es muy interesante, digamos, cómo ella articula su práctica como socióloga dentro de la comunidad, a partir de su conocimiento, que viene una estructura educativa, digamos, ¿no? y de unas lecturas que hay que seguir, y que, bueno, como se estudia sociología tanto en Latinoamérica como en Europa, pero ella plantea como unos ejercicios muy interesantes que lo que proponen es como una relectura de ese cotidiano, de ciertos elementos a partir de una sensibilidad y también de una crítica política al contexto donde ella está inmersa, porque ella trabaja y es activista, digamos, de sus propuestas desde Bolivia. Entonces, en relación a esta idea de producir pensamiento a partir del cotidiano, retomo, ¿no?, nuevamente estas dos líneas que aparecen en mi trabajo, que una es esta, a partir de la esfera íntima, ¿no?, de los saberes que tenemos en la esfera íntima, que tienen que ver con esos saberes transmitidos a partir de nuestros ancestros, de una herencia familiar, de una propia experiencia vital, cómo a partir del compartir esos saberes podemos llegar a construir saberes comunitarios, ¿no?, con otros y con otras. Y luego otra línea que hay en mi trabajo, en el cual siempre se pendula, digamos, entre un trabajo que es autorreferencial, y ahora van a ver por qué, porque bueno, yo trabajo mucho sobre la historia de mi pueblo, básicamente, y otra línea que tiene que ver con el giro social, que bueno, le llamo así, pero en verdad es un término bastante
en conflicto, porque tiene que ver con un tipo de práctica artística que se enmarca en lo que en los 90 se llamó estética relacional, ¿no? Que es esta idea de práctica artística que no construye una obra clausurada en sí misma, una obra para la contemplación, una obra para el mercado, para los coleccionistas, para los museos, sino que más bien es una obra que es una práctica efímera que se da entre el vínculo y la relación entre personas, ¿no? Como puede ser eso, una bicicleteada, como puede ser una deriva, eh, y bueno, es un término bastante en conflicto, porque estética relacional viene con Nicolas Bourdieu, después Claire Bishop critica, digamos, ese concepto, y ahora hay un pensamiento muy interesante de un antropólogo catalán que plantea esta idea de giro social, ¿no? Como buscar una especie de intermedio, donde no se trata solo de una práctica endogámica de intercambio entre artistas, y tampoco es una herramienta para el neoliberalismo, sino que realmente se pueden entretejer una distribución, digamos, entre personas que vienen del arte y personas que son propias de una comunidad. En este sentido, y volviendo también a lo de la esfera íntima y el saber comunitario, eh, eso, me interesaba también contar, como todos tengo una formación académica, pero a mí me interesa mucho la experiencia colectiva de la esfera artística, entonces acá traigo algunas referencias de artistas que son contemporáneos y que son contemporáneos míos, artistas que tienen mi edad o un poco más, que son todos artistas argentinos de distintas partes del país y de los cuales yo digamos, eh, nada, son artistas, digamos, que a mí me inspiran en mis prácticas, en los cuales algunos he compartido espacios y he aprendido mucho, digamos, de cómo ellos se vinculan con la zona o con el contexto en el cual viven y crean a partir de un pensamiento situado, ¿no? Como Julia Rossetti, que es artista correntina, Romina Casil es una artista rosarina, Suyay, bueno, está escrito mal el nombre, Suyay Otaño es de la Patagonia, Valeria Anzuate de Misiones, bueno, un poco también eso para situar mis intereses en torno a una práctica artística argentina y federal. Bueno, ya para adentrarme un poco en mis trabajos, eso, como dijo Julián, yo soy de Entre Ríos, soy de Federación, seguramente por estar cerquita le conocen, pero bueno, es un departamento de la provincia de Entre Ríos y mi pueblo es un pueblito, digamos, que está, ya es una ciudad que está sobre el lago Salto Grande, ¿no? Lo que era el río Uruguay. Brevemente quiero introducir la historia de mi pueblo porque, como les decía, mis proyectos, algunos de ellos giran en torno a esta historia. Y bueno, mi pueblo es, mi ciudad es actualmente una de las ciudades más jóvenes de Sudamérica. Es una ciudad que tiene 43 años y que durante la dictadura militar en el año 79 fue demolida y relocalizada por la construcción de una represa hidroeléctrica. En ese momento era una ciudad que tenía 130 años, un pueblo más pequeño, o sea, de 8.000 habitantes, de 130 años, un pueblo que fue muy importante para la conformación del Estado-Nación argentino antes de su independencia con España, porque bueno, era un punto estratégico, económico, ¿no? Y bueno, tiene esa particularidad que tuvo 3 fundaciones. Primero se llamó Mandisoví, siendo un paraje de guaraníes cristianizados. Luego se llamó Federación, que sería la vieja Federación, como le llamamos nosotros, que es este pueblo que fue demolido y inundado, y actualmente los cimientos están debajo del lago Salto Grande. Y posteriormente la nueva Federación, que es el pueblo la ciudad donde yo nací, y que es una ciudad que fue fundada en 1979
y que tiene una arquitectura bastante, bueno, bastante de la época, de casas prefabricadas, con un diseño, un planeamiento urbanístico bastante. De la modernidad, ¿no? Sí, de la modernidad, no sé, yo siempre digo que es como un brutalismo Latinoamericana, berret, porque eso. sí, un brutalismo como de baja calidad, digamos, podríamos decirlo. Em, Bueno, y nuestra claro, universidad también es de esa época, la universidad de la FAPI, de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, y que bueno, antiguamente se compartía con la Facultad de Ingeniería y es una obra también de brutalismo, digamos que por ahí no solo como suele pasar, que no lo terminamos de reconocer, pero bueno, sí que es como muy prefabricada y de hecho las piezas, no sé si es el caso también de Federación, digamos la nueva, que se fabrican en el mismo campus. Y tiene que ver también con el tema de la dictadura. De hecho, nosotros vulgarmente le llamamos la Siberia, porque el deseo también era como de excluir un poco el tema de las prácticas, digamos, universitarias y como los jóvenes y todas las ideas emergentes, entre comillas, más revolucionarias, o en el fondo críticas y sociales de la época, y por eso como que lo nombraba la Siberia, pero bueno, Rosario ha crecido tanto en los últimos 50 años que hoy quedó bastante en vínculo con el centro, digamos. Pero claro. bueno, Sí, en el caso de Federación es muy fuerte digamos, cómo se impone la arquitectura, porque bueno, imagínense la llanura, ¿no? Y de golpe la construcción de 1.500 viviendas, todas iguales, digamos, con diferencias muy mínimas, y luego un montón de edificios también que son como bastante imponentes, bastante feos, pero más allá de eso, una planificación, digamos, donde no se incluían ni espacios verdes ni plazas, es decir, la vieja federación tenía una planificación en damero, típica, digamos, bueno, de Argentina y que proviene de Europa, pero en este caso ya se pensó una planificación sin plazas, ¿no? Ahí había una decisión política bastante grande de un modelo de ciudad que lo que no quería era que la gente se reuniera. Entonces, digamos, hay un montón de particularidades de la arquitectura de la ciudad y de cómo está emplazada que ha generado como huellas en las subjetividades de todas las personas que hemos nacido más que nada ahí, porque ni hablar que todas las personas que se relocalizaron, entre ellas toda mi familia, tienen, digamos, huellas en la subjetividad del trauma que produce, ¿no? La pérdida de tu ciudad de toda la vida. Entonces, bueno, hay varias cuestiones, digamos, que desprenden de federación, y una de ellas es, por un lado eso, el desarraigo heredado, digamos, como una generación que nace en este nuevo pueblo, y un desarraigo familiar y también social, y también un quiebre, digamos, de vínculo social, porque a la hora de relocalizar un pueblo al otro pueblo, se genera también una ruptura de vínculo vecinal, es decir, los barrios no se respetan, entonces también hay un quiebre social muy fuerte, además de todos los años que atravesaron en esa situación, ¿no? Bueno, la historia tiene como muchas cuestiones de las cuales charlar, pero tampoco me quiero detener mucho ahí. Eh, Así que bueno, nada, si después les interesa, tengo una peli que ahora la introduzco, pero quizás se las puedo pasar para que la vean. Eh, bueno, un poco en dale. torno a la historia de Federación. Yo hago un primer corto, bueno, un cortito chiquitito que está en mi web, y el segundo proyecto que hago es investigaciones sobre la ruina,
que empieza haciendo un proyecto site specific para el pueblo de Federación, y que contiene 5 intervenciones en el espacio en la esfera pública, 1 en la vieja Federación y 4 intervenciones en el casco de la nueva Federación. O sea, la ciudad tiene 20.000 habitantes, pero es un casco muy pequeño, digamos, lo que es el centro. Entonces, bueno, dentro de estas intervenciones, todas las intervenciones estaban trabajadas en general con material de archivo, y cada una evocaba o buscaba, sí, traer de nuevo a la vieja Federación sobre la nueva, para que la misma población pueda salir a la calle, digamos, al encuentro de este evento o de este recuerdo, y también reencontrarse con la comunidad misma, ¿no? Entonces fue una obra muy intensa, una obra de 2 años y medio de trabajo, que duró 3 días, bueno, acá se puede ver un poco el mapa. Este es el mapa de mi pueblo, o sea, de lo que es el pueblo construido, digamos, por la dictadura. Esto hace alusión, digamos, a un puente que hay que cruza el lago que comunica a la vieja Federación. Este era el mapa donde estaban colocadas las intervenciones, y bueno, se hizo mucho. Federación, eso, es un pueblo, las personas en general, hay muchas personas mayores, no están habituadas a eventos que no sean quizás un concierto, digamos, en el anfiteatro o la proyección de una película. Entonces también hubo que hacer mucho hincapié en el tipo en dónde iban a estar situadas, digamos, estas intervenciones. Esta fue Memoria Latente, que fue una intervención que lo que buscaba era proyectar el sitio de la vieja Federación sobre el sitio de la nueva, y eran 3 proyecciones durante la noche, bueno, en la iglesia, en la costanera y en la plaza, que finalmente tuvo Federación a partir de los años 90. Y bueno, digamos, todas las intervenciones se activaron durante 3 días consecutivos, y bueno, así como la obra llegó, después se fue, digamos, fue solo que duró, y lo que quedó fue el registro, digamos, de las intervenciones. Luego hubo otra intervención que se llamó Cartografía para Habitar, que se realizó en 2 paredes. Claro, como son casas prefabricadas, las casas en Federación, digamos, de este plan urbanístico, no tienen ochavas, entonces tienen como estas paredes, ¿no?, ciegas. Entonces, sobre 2 paredes en un barrio también cerca del centro, se colocó todo el archivo de un relevamiento histórico de todas las casas que había en la vieja Federación. Entonces aquí lo que se buscaba era invitar a la comunidad, digamos, a que reconozca su casa y la identifique con un post-it, ¿no?, como poniendo, bueno, la dirección en la que está, o su apellido, o lo que quisiera. Nada, esta fue una de las intervenciones más movilizadoras y que más reunión, digamos, albergaba, ¿no? Como piensen que, no sé, después de 30 años se juntaba gente que había sido vecina en la vieja Federación y que quizás, aunque viviese a 15 cuadras, nunca más se había reunido. Entonces, o sea, fue como un trauma bastante grande a nivel social. Esta era otra, que es 3 instancias de tiempo, que también era una intervención, pero sonora, sonora 5.1, que lo que hacía era, a partir de un relato sonoro, reconstruir la mudanza, la demolición y la inundación de la vieja Federación. Se hizo en un pequeño bosquecito que hay en el centro de mi pueblo, que son todos árboles traídos de la vieja Federación, que bueno, armó un vecino en una plazoleta, y la pieza buscaba un poco como generar esta idea de que estos árboles de golpe recordaban,
Entonces sonoramente construían esta historia, ¿no? Y esto se hacían pases de 20 minutos, que era lo que duraba la pieza. Y bueno, esta fue una de las más fuertes también, porque fue, digamos, la comunidad reencontrándose con sonidos que, bueno, no escuchaba, digamos, desde aquella vez que vivió todo eso. Luego, la intervención en la vieja federación era en el lago, digamos, o sea, aquí abajo estaba la vieja federación, fue colocar la cúpula de la iglesia de la vieja federación, que era como su símbolo, ¿no? Como cada pueblo, una cúpula de iglesia hecha a escala, un poco para hacer, bueno, para convocar un deseo que tuvieron los federaenses en su momento, que era que la iglesia no se demoliera, y de hecho fue algo que pidieron, pero bueno, nunca lo dejaron, porque bueno, iba a ser una zona navegable, etc. Entonces la idea fue, nada, poner en marcha como ese deseo. Un memorial. Sí. Bueno, esta también fue. Bueno, todas fueron muy fuertes para la población. Claro. Y yo en ese momento era muy joven y muy ingenua, porque si lo pienso 2 veces, no sé si lo... O sea, estuvo muy bueno hacerlo, pero movilizó muchas cosas para bien, pero fue muy duro, fue muy duro, pero la obra fue increíble. Y bueno, por último, este es el espacio, este espacio donde vos decías, Julián, que las casas y los edificios se construían en el mismo lugar. Bueno, en Federación está ese espacio, que es este edificio, que ahí dentro se hacían todas las paredes, digamos, prefabricadas y demás. Y bueno, la idea fue sobre este espacio pegar fotos de archivo familiar de lo que fue la demolición de la vieja federación, ¿no? En este lugar donde se construía lo nuevo, bueno, volver a pegar fotos inéditas, digamos, para la comunidad, porque bueno, eran fotos de mi viejo, entonces, claro, también muchas familias no tienen material de ese momento y tampoco se han acercado a ver al museo, porque bueno, hay cuestiones ahí que no están muy resueltas. Voy bien, ¿no? Voy muy... Sí, perfecto, bueno. lo que quieras, no hay apuro. Vale. Bueno, después paralelamente a este proyecto, hice una película que la terminé en 2018, que se llamó Istmo, y esta película, que es un documental ensayo, porque es un documental pero hibrida con lo que sería el cine ensayo, es una película sobre federación también, pero sobre estas 2 generaciones, ¿no?, que yo les contaba. Entonces, los personajes somos mi viejo y yo, y acá sí, en estas 2 líneas que yo les comentaba, más del trabajo con la comunidad o de algo autorreferencial, la película parte, digamos, de la experiencia vital, tanto de mi padre como de la mía. Les pongo, a ver si puedo poner el teaser, que dura 1 minuto, no sé si se va a escuchar. ¿Se escucha? No, tal vez si te sacas los auriculares no tiene nada que ver, ¿no? No, quizás tengo que dejar de compartir y poner que comparto con sonido. Bueno. A ver ahora. Ahora sí. Construida en 1 año y medio y de casas iguales, antisísmicas, sin plazas, la nueva federación fue el futuro. Fue el proyecto de un país que estaba en manos siniestras y la promesa de un progreso.
El sacrificio de un pueblo que no tuvo opción más que entregar su integridad al lago. Desarraigo le llaman. Yo creo que es más que eso. Es la historia, es la sangre, el territorio. Todo está allí esperando ser habitado. Vale. Bueno, este es el teaser de la peli. Que bueno, ahí me interesaba que lo vean también porque ahí se ven algunas imágenes en movimiento de todo lo que sucedió en Federación. Pero bueno, me interesaba mostrar estos dos trabajos, bueno, primero por eso, porque hay una línea muy grande en la cual yo trabajo sobre mi pueblo, pero también porque hay dos tipos de acercamiento al territorio del trabajo. Por un lado, el trabajo con la comunidad, y también los dos trabajos parten de investigaciones que exceden lo personal, ¿no? Como que hay una vivencia que viene desde que nací, pero también hay un trabajo a partir de una serie de entrevistas y trabajos en colaboración con el Museo de mi Pueblo y demás, que son desde los cuales yo hago esta investigación y voy como tejiendo este discurso. Y nada, y también siempre un relato, un discurso que parte, digamos, de otras voces y no de, bueno, partiendo de la base que Federación o el caso de Federación fue bastante olvidado, y también los dejaron bastante solos. Entonces hoy por hoy Federación es una ciudad turística que tiene termas y eso es lo que vale, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay un silencio y hay un montón de otras cuestiones que son bastante duras, y que atraviesan esto, las subjetividades, y es muy fuerte, que ahí es a donde yo apunto lo que a mí me interesa contar. Bueno, pero saliendo un poco de Federación, también traía este proyecto que, nada, lo voy a mencionar, por esta idea, bueno, de cómo construir narrativas territoriales, que, bueno, me parece un título bastante grande, pero sí cómo pensar esto, cómo no ser un paracaidista, ¿no? Cuando uno cae en un lugar. En mi pueblo quizá es más sencillo para mí porque yo soy de ahí y nos conocemos todos, pero bueno, a mí me interesa mucho ir a sitios, digamos, donde hay ciertas cuestiones o ciertos quiebres o ciertos desarraigos en relación bueno, a lo político, a lo emocional. Y siempre me pregunto, bueno, ¿cómo no ser una paracaidista que va a trabajar a un lugar donde nadie la llamó y nadie la conoce, nadie me conoce? Pero bueno, por eso en este caso traía este trabajo, que nada, no voy a mostrar más que esto, pero es un proyecto que surgió en una residencia en Pueblo Liebig. Pueblo Liebig también está en Entre Ríos, y es un pueblo de 700 habitantes, que se llama Pueblo Liebig por una fábrica de extracto de carne, que se fundó a principios del siglo XX y que quebró en los años 80. Y es un pueblo que tiene un vínculo muy paternalista con esa fábrica y con las ruinas de esa fábrica que hoy por hoy están completamente abandonadas. Y es un pueblo que tiene una arquitectura inglesa también muy particular porque la construyeron unos ingleses. Bueno, no sé, en Entre Ríos hay unos pueblos y unas historias que es alucinante, como, bueno, como todo el país. ¿Era carne enlatada, digamos, Sí, frigoríficos? sí, era carne enlatada que mandaban a Europa para la Segunda Guerra. De hecho, la mayoría, muchos inmigrantes de Alemania, bueno, de Europa en general, llegaron a Argentina porque combatían en la Segunda Guerra y veían Argentina en la lata y migraban a Argentina.
hay un proyecto de un artista sobre eso, él se llama Eric Markowski, porque su abuelo llegó de Polonia por la lata de carne, escapando de la guerra. Entonces, Después le bueno, quería eso. comentar brevemente, porque nosotros en Rosario hay un barrio hacia el sur, que es el barrio del Saladillo. O sea, Rosario es una ciudad bastante joven por el tamaño que tiene, que bueno, no tiene fecha de fundación exacta, pero si uno compara con Córdoba y Buenos Aires, que tienen casi 500 años, aparte Córdoba, la primera universidad de Argentina, y Buenos Aires de Puerto, bueno, surge por una condición geográfica estar en el medio, y antiguamente por su condición el puerto estaba, digamos, en el centro, y también se construyó un damero como lo que contabas. Pero cuando fue creciendo la ciudad y eran dos ciudades, digamos, la plana y la más urbana, y el puerto, como le decían los pescadores, los nutrieros y demás, era todo como muy, muy sucio, muchas ratas, mucha contaminación. Entonces el puerto se mudó principalmente en ese momento, a principios del siglo XX, hacia el sur, al Saladillo. Antes se llamaba Pago de los Arroyos, por un arroyo que está hacia el norte. Esto seguramente los chicos lo habrán escuchado, que es el arroyo del Dueña, al norte de la ciudad, y hacia el sur el arroyo Saladillo, que había como toda una idea higienista, de gente que venía casualmente de Francia e Inglaterra, con esta idea de que eran aguas medicinales y grandes mansiones. Entonces se empezó a construir así ese barrio como de una aristocracia rosarina, con una idea de paisajística, de vivir en relación a la naturaleza. Pero claro, con las guerras y los inmigrantes venían a trabajar toda gente, o sea, iban a trabajar, no estamos ahí, pero como que me siento, porque también es mi barrio, el sur, eh, toda gente inmigrante que trabajaba prácticamente sin ropa, así que acostumbrados al frío y al sacrificio, para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después se transformó en un barrio muy híbrido de clase trabajadora, con muchos sindicatos. Bueno, obviamente después en el 45 vino el peronismo y algunos derechos, pero bueno, resumiendo la historia, hoy también son fábricas que han dejado de, de alguna manera de funcionar, pero sí tiene la ciudad esas huellas de esos fenómenos que han pasado, ¿no? Que también es muy interesante, porque vos contás algún desarraigo de federación, pero también nosotros venimos como de desarraigos previos, en muchos casos por ser un país que vivimos entre inmigrantes y todo eso, que también seguramente contribuye a todos estos procesos que continúan en un devenir constante. Sí, 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 ni hablar. Lo que pasa en Liebig es que Liebig alzó por primera vez la bandera argentina, estando en territorio argentina, en los años 60, si no me equivoco. O sea, es un pueblo que fue inglés prácticamente casi toda su existencia mientras estaba la fábrica, es decir, los trabajadores eran argentinos y argentinas, pero llegaban a trabajar ahí y se vivía como si fuese Inglaterra, el Reino Unido. Entonces, o sea, todas las historias y todos los vínculos que están generados a partir de la fábrica, porque es un pueblo que se crea para la fábrica, como el consorcio que construía las casas en mi pueblo. También hay ahí como una cuota de trauma, digamos, o de duelo no resuelto, porque ese espacio ya no está como tal. Y todas estas personas que viven ahí, en su mayoría tienen más de 80 años, son ex trabajadores, y todos tienen como muchas ganas de contar y compartir nada, su experiencia, ¿no? Y lo que fue Liebig en ese tiempo, ya hace bastantes años. Bueno, a lo que iba y por qué traía este proyecto ahora es porque, nada, lo que yo hice en Liebig prácticamente también fue desarrollar una serie de entrevistas, de conocer
a las personas, la verdad es que había una apertura muy grande y ellos y ellas sabían que nosotros estábamos ahí haciendo como una residencia espontánea, entonces fue muy fácil, digamos, como poder charlar y entrevistarlos y hacerle fotos y demás. Pero bueno, eso desembocó, digamos, en lo que fue esta vez con una formalización medio similar a la investigación sobre la ruina, unas intervenciones de fotos en el pueblo, retratos, imágenes, bueno, de distintas situaciones que suceden a partir de la historia de la fábrica. Y fue una intervención que fueron fotos que pegué en la manga, que también está en ruinas, que es como el espacio por el cual pasaban las vacas del campo adentro de la fábrica. Entonces, nada, fue, bueno, y a la expo fue el pueblo, ¿no? Y nos hicimos como muy amigues entre todos. Pero bueno, ahí también me parecía interesante como un proyecto para contar por esto mismo, porque creo que está atravesado por varias ideas, como la idea de memoria, de territorio, también la idea de cotidiano, bueno, de la experiencia vital, y de cómo llevar, digamos, la práctica artística al espacio, ¿no? Al espacio en concreto y también pensando una obra que sea site specific, que sea propia para ese lugar. Y también efímera, que a mí algo que me interesa mucho de la práctica artística en general es que sea efímera la pieza, no que haya que perdure, digamos, no sé si tendrá que ver con un poco por de dónde vengo, pero me interesa mucho este tipo de trabajos. Bueno, este lo puse acá, pero nada, simplemente porque Julián me había contado que estaban trabajando un poco en relación a, bueno, a hacer algún video, a trabajar también con la idea del cotidiano, como contaba hace un rato. También lo menciona muy por arriba. Es un video, es un corto, un video ensayo que también está en mi web, si lo quieren ver, no tengo un tráiler como para introducirlo, pero bueno, básicamente es un video muy cortito que lo que hace es construir mis primeros 3, 4 meses en España, en esta línea que tengo yo del autobiográfico, donde también, ¿no? se entrecruzan estas ideas de, bueno, de migrar, bueno, en ese caso no tenía la migración tan presente, pero sí esta idea de desarraigo, de irse de un lugar que no es el propio, y lo que me parece interesante, y por eso también lo traía, digamos, por si les sirve para los proyectos de ustedes, es que es un ensayo que está hecho con videos de celulares y con audios de WhatsApp, eh, y siempre en esta idea, digamos, del desplazamiento, que al menos yo soy una persona que escucha y responde audios cuando me desplazo, no cuando estoy en un lugar fijo. Entonces, todo el tiempo en el corto, digamos, hay un desplazamiento espacial y temporal y sensorial, triste y feliz, bueno, como en una mezcla de sentimientos, que también va siendo guiado por distintos registros del WhatsApp, de los audios de WhatsApp, porque algo que me parece interesante, que nada, que también tienen que ver con saberes de la esfera íntima, es que siempre está el amigue que te manda el audio poema, el amigue médico, ¿no? Que te receta cosas, la amiga astróloga. Bueno, hay como algo que me interesaba mucho y plasmar en este corto era como los distintos tipos de registro que hay en estos audios del cotidiano, y que en este caso giran en torno a un tema que tiene que ver con sostenerme a mí a la distancia. Entonces, bueno, lo traía un poco por eso. ¿Tenés ganas Porque, de mostrar un fragmentito o algo o preferís? bueno, Como si estoy con quieras. tiempo, sí, a Sí, ver. sí, yo creo que está bueno como ilustrarlo y
que puedan surgir también consultas o preguntas sobre las obras. Vale, a ver, pongo un pedacito. Si pienso en partir, pienso en el verano que no tengo ahora. Y pienso en el abrazo que me dio mi madre antes de irme a Argentina. Y de lo que me dijo mi padre antes de subirme al avión. Me dijo que frente a cualquier situación complicada, cuente hasta 10. No vi nada. Desde adentro del aeropuerto nos tomamos el tren y de ahí vinimos hasta una estación, de ahí nos tomamos un taxi y acá estamos. O sea, solo recorrimos el barrio, compramos yerba y eso fue todo. Hay cosas que no puedo imaginarme cómo son, pero sí me imagino que es así, o sea, que la cosa es distinta, que la sensación debe ser rara porque estás en un lugar que no conoces. Sí, ya sé, pero igual, como que es raro, ¿viste? No sé. Bueno, supongo que ya cuando empiece con la rutina me voy a sentir mejor. Te extraño mucho, no sabes, me han pasado algunas cositas un poco raras, estoy como un poco, no sé si la palabra es mal, pero eh, como que ahora en realidad la tormenta ya pasó, pero bueno, yo quedé como herida. Bueno, voy a dejar acá que ella, nada, me da un poco de ternura. Em, bueno, bueno, esos minutos, pero bueno, después va tomando otro ritmo, aparece una música. La verdad es que, o sea, para mí fue como un ejercicio y también me sirve un poco para hablar, contar un poco cómo yo me tomo la práctica artística, que para mí no está disociada de la vida, o sea, frente a cualquier situación dolorosa o lo que sea,
o difícil, creo algo, no sé, es como que me sale impulsivamente, entonces un poco este trabajo venía desde ese lugar, obviamente desde un viaje y desde una decisión personal y desde un viaje privilegiado, o sea, pero sin embargo difícil, ¿no? También como ese movimiento. Y bueno, y por último, y para cerrar, porque ya creo que me extendí muchísimo, simplemente quiero introducir un proyecto que es el último en el que estoy y que no sé ni cuándo va a terminar, acaba de empezar. Te quería, perdón que te interrumpo. Sí. No, por un lado buenísimo, un poco improvisado, pero gracias por compartir lo emocional, que también es algo que de alguna manera nosotros desde el comienzo incentivamos, ¿no? Como a despertar y animarse a mostrar esas capas como de diarios personales o estos diarios en un formato de audio genial. Pero bueno, antes de generar un debate y demás, también te quería comentar que pongas la presentación, porque al salirte me parece que ¿No se ve? ahora estamos viendo, no sé, por lo menos yo, te estamos viendo a vos, a ver si abrís. Ahí lo abrí, para ver. Ay, es que dejé de compartir y no me di cuenta. Ahí va, perdón. No, tranquila, perfecto, eso. Ahora, Ahora genial. em, ay, pero es que mi compu se... ¿Hola? Sí, vimos hasta, digamos, Sí, lo que fue hasta que cortaste el video, pero genial. Como para ver más que nada un poco cómo fuiste manejando los ritmos y después lo podemos ver, lo podemos compartir nosotros, tenemos un grupo, así que sí, ahí dejaste de compartir nuevamente. sí, estoy intentando. Sí, pero es que no sé qué está como pensando el ordenador y no me Ah, deja abrir la presentación. Raro. A ver si salgo de acá. Bueno, nada, igual para cerrar eran algunas imágenes de... a ver, creo que ahí me dejó. No sé. A ver si lo puedo abrir. Ahí está. A ver, ahí vuelvo a compartir, perdón. Ahora ven. sí, Vale. Em, esto es lo sí, no, último, esto brevemente, fresquito. sí, sí. Nada, esto es un proyecto que está empezando y que no sé cómo va a terminar, pero bueno, fue mi proyecto de fin de máster, que es lo que vio Julián el otro día, la defensa. Y nada, y me interesaba comentarlo porque otra vez es volver, o sea, en esta selección de proyectos que hice, busqué como una especie de línea a seguir, pero después de varios años volví otra vez a trabajar con mi pueblo, y El sueño se convertirá en barro es un proyecto que esta vez también reflexiona, digamos, sobre la historia de mi pueblo, pero un poco más atrás. Eh, eh, Va detrás de esta investigación del primer asentamiento, de la primera fundación, que fue este pueblo Mandisobí, que fue un paraje de guaraníes cristianizados. Y lo que me interesaba compartir era como distintas estrategias que desarrollé ahora en Federación, estuve en febrero de este año, y para mí son distintas estrategias de esta investigación artística que estoy haciendo, nuevamente para repensar la historia de Mandisobí y también como tratar de conocer un poco más allá de ese speech que hay, digamos, de quién la fundó, de qué pasó, bueno, Mandisobí fue un paraje donde pasaron, creo que casi todos los próceres argentinos, que tuvo muchas guerras y que tuvo una comunidad guaraní bastante grande, digamos, para lo que es la comunidad guaraní, que en su momento eran nómades y sin embargo se asentaron ahí y también
accedieron como a sus primeras viviendas. Bueno, se generó ahí como una especie de vínculo y que es muy interesante la historia. Y nada, quería traer un poco esto, que a partir de estas cuestiones más simbólicas que hay en la historia de Mandisoví, como los imaginarios que tiene la comunidad de Federación, lo que puede significar su nombre, el árbol que vivió y que marca dónde está, que es el ombú, que es un árbol típico de la zona. A partir de todas estas ideas yo desarrollé como distintas estrategias que son en sí mismas prácticas artísticas, y bueno, en este caso es un taller de armado de flores de camalote en el Museo de mi pueblo, bueno, abierto, ¿no?, para quien quisiera participar, porque se cree que Mandisoví significó flor azulada por la flor del camalote, entonces construimos unas flores de papel crepé, para luego hacer una intervención en el sitio, en una parte del sitio donde estaba Mandisoví. Hicimos también una bicicleteada en búsqueda de un ombú, porque el ombú donde estaba Mandisoví ya no existe, entonces nos fuimos a buscar otro y hicimos, no sé, como 20 kilómetros campo traviesa. Luego están como los objetos que tienen las personas, no los que están las que están en el museo, sino como distintos objetos que guardan las personas que encontraron allí, sí, que encontraron allí o que se les fueron cedidas. Y bueno, y por último, una acción que hicimos con mi mamá, también volviendo a lo biográfico, porque ese lugar donde estaba Mandisoví, posteriormente, después de haber sido relocalizado a la vera del río Uruguay, llamarse Federación por la causa federal, es un campo que queda completamente abandonado y que en estas políticas que tenía el Estado-Nación de repoblar con europeos blancos, ¿no?, venían muchos inmigrantes a Argentina, y les daban un terreno. Entonces a la familia Buchanan, que es la familia de mi bisabuelo, le dieron el terreno donde estaba Mandisoví. Entonces, nada, en verdad ellos trabajaban en el campo, después se fueron, etcétera, pero hay un imaginario, o sea, hay un vínculo muy fuerte con el ombú, con este árbol que yo comentaba. Entonces, nada, lo que hicimos con mi madre fue, a partir de ese ombú que ella conoció y que conocía a mi abuela, etcétera, como hacer una performance juntas, una acción en la cual plantábamos un ombú, no en Mandisoví, sino en un campo otro que está ahí cerca, donde mi abuela daba clases cuando era personal único, en la escuela rural. Entonces, bueno, nada, eso, ahora todo se reúne un poco en un libro de narrativas que estoy escribiendo, en esto de las formalizaciones que depende de que vaya el proyecto, pero bueno, me interesaba como compartir estas distintas experiencias, ¿no?, que no dejan de ser como acercamientos o formas de investigar desde la práctica artística, bueno, un territorio, una identidad, un relato del cual no tenemos ni idea qué sucedió, y cómo podemos ampliar, digamos, esos indicios. Y bueno, ya, creo que ya terminé, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, No buenísimo. quiero robar más tiempo. Enviamos un aplauso virtual desde distintas regiones de Argentina y desde la Latina. Gracias. No, muchas gracias a vos o a ti. A mí, bueno, de mi parte, habíamos tenido otras charlas al comienzo, en el primer mes, y para mí son como súper valoradas, ¿no?, las palabras así en primera persona de los registros personales, y en particular, en tu caso, por
por lo propio y tampoco es fácil, ¿no? ¿Qué es lo propio y cuando uno se está moviendo? Y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como en una historia y en un devenir con tantas sorpresas también, porque y una de las cosas que ha sucedido en algunos ejercicios de la optativa al trabajar con espacios, es que los chicos y las chicas, por ejemplo, a partir de algunas dinámicas, eh, han encontrado en fotografías o en registros que habían hecho, como la posibilidad en este curso de abordar o detenerse un poquito más en algunas cosas y dedicarle ese tiempo y una percepción y bueno, a partir de ahí como generar esa como etnología o de sí mismo, ¿no? Como dice Marc Augé. Bueno, no sé si alguien quería hacer algún tipo de comentario o alguna pregunta. A mí, bueno, me gustaron muchas cosas, la condición efímera, ¿no? de la vida, que como también yo hice un intercambio que decían que si la vida es efímera, también la arquitectura debe ser efímera y en ese sentido también me gusta mucho de ese como atrevimiento de tu trabajo y que también va mucho en el juego de la mano, digamos, de lo colectivo y eso está buenísimo más que nada en estos momentos, ¿no? No sé si alguien quería hacer algún tipo de comentario o aprovechar ahora, no sé si tenés, Tefa, un ratito para compartir 20 minutitos más, así. Sí, sí, sí. Genial. Yo tengo una pregunta. Dale, Franco. Habla María José, si no, voy después, no hay problema. Dale, Franco, y después a María José. No, en primer lugar, yo tuve una experiencia parecida y la segunda película me movió mucho los pocos segundos que vimos. Y en segundo lugar, en un momento como que salió, mientras compartía una cosa y otra, se vio el fondo del escritorio de su computadora y había un mural, una frase, que creo que tiene que ver mucho con el primer trabajo. Creo que decía, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y de alguna manera creo que el futuro que iba a pasar, hablo del trabajo de federación, el futuro que iba a pasar era el que la dictadura quería, pero el futuro que realmente sucedió fue el que hizo la comunidad en ese trabajo, por ejemplo, en el de cartografía para habitar, que los habitantes identificaban su vieja vivienda. Es como una observación propia de cómo interpreté, justo leí eso y se me vino. Y la pregunta tiene que ver más con algo histórico, que cómo fue esa transición entre la vieja y la nueva federación. Bueno, qué bueno la unión que hiciste ahí, gracias. ¿Cómo fue la transición? Y fue bastante vertiginosa, porque digamos, se hizo como medio todo junto, o sea, el pueblo se construyó en 1 año y medio, o sea, Federación sabía que la represa se iba a hacer, lo sabía desde el año 75, antes de la dictadura, cuando estaba Cámpora. Y antes también, porque en verdad el que firmó el tratado para la construcción de la represa fue Perón. Entonces, cuando ya sabían que la iban a demoler, en 1 año y medio se construyó el otro pueblo, la población eligió dónde se iba a relocalizar, se hizo un plebiscito con 7 posibilidades de lugares, y se construyó y la mudanza se hizo en 10 días aproximadamente, o sea, una locura. Y se hizo porque la represa ya estaba soltando el agua del embalse, aunque la ciudad no estuviese terminada, porque claro, como eso era binacional y lo otro era provincial, y nacional también, pero bueno, había como un desfase, digamos, de obras, ¿no?
Así que fue muy traumático, porque en un momento fue como vivir en una ciudad que parecía bombardeada, o sea, estaba completamente demolida, y porque iban demoliendo por zonas. Entonces, la gente que vivía más lejos del río seguía en su casa, pero todo lo demás no existía más. Y bueno, esas son como las imágenes más fuertes. Claro, por eso Sí, la cúpula de la iglesia era bastante tremenda bajo el agua. Sí, 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 sí. Sí, y eso, lo de la iglesia también surgió porque hay un caso en Brasil de un pueblo que se llama Itá, que es lo mismo, o sea, pasó lo mismo exactamente que Federación, fue relocalizada, y ellos sí dejaron la iglesia, y de hecho asoma su cúpula, y durante las bajantes, porque claro, en Federación hay 3 bajantes grandes al año, donde vos podés ir a los cimientos y los cimientos están ahí. Bueno, en Itá podés ir y entrar a la iglesia, digamos, ¿no? Como una cosa un poco... pero bueno, eso se buscaba, se quería hacer en Federación por parte de la comunidad. bien, gracias. Gracias a ustedes. Hola. Bueno, Hola. yo más que nada lo que quería saber era qué fue, o sea, si tu búsqueda o todo lo que vos hiciste, todo el trabajo fue algo personal o fue, o sea, como que un interés tuyo, o si viene como de una carga de tus padres, de tus abuelos, o si es una cuestión más o sea, de que toda la gente del pueblo, uno que es de pueblo ya conoce o sea, cómo se sabe toda la historia y cómo siembra semillitas en las cabezas de cada uno. Entonces quería saber cómo fue esa empezar a indagar o lo que el puntapié que te dio a vos para poder hacer ese trabajo tan interesante, ¿no? Yo creo, no, fue más bien un interés personal, o sea, igual, o sea, yo siempre creo que es algo que está como en el ADN, digamos. Bueno, de hecho hay muchos textos muy interesantes sobre posmemoria que en verdad se plantean desde el Holocausto y también se articulan en relaciones a cuestiones de dictadura, ¿no? Que hay una herencia en la tercera generación de tratar como de sacar a la luz como lo que la generación que lo vivió no pudo hacer. Pero claro, si yo me pongo a recapitular, digamos, yo desde que nací, todos los años iba a los cimientos, o sea, mis viejos iban a tomar mate ahí y me llevaban. Entonces creo que hay un vínculo con la ruina, digamos, como muy, muy directo. Y sí, lo más loco es que a mí se me ocurrió estudiar cine cuando soy de un pueblo donde nadie estudió cine y vengo de una familia que tiene muy pocos vínculos artísticos, o sea, nada, ni con una guitarra. Y eso es raro, digamos. Pero no, siempre fue algo personal y yo siempre sentí que como tenía herramientas, podía transformar eso no sé, siempre he hecho lo que pude, digamos, pero siempre por mucho amor y por querer que la historia se conozca, porque me parece importante eso también. Gracias. Nada, de nada. Sí, en ese sentido yo creo que, por ejemplo, en las fotos que vimos en un Murano, esa intervención en esas fachadas ciegas de la nueva federación, como que debe ser súper interesante esa parte de la obra. Funciona más bien como un disparador para coleccionar un momento, un compartir o sumar anécdotas o construir una suerte de mapeo o cartografías sobre este tema que estábamos hablando, ¿no? Como la memoria y hacer alguna preocupación o una posibilidad de como un lanzamiento, o algo que se pueda como construir entre todos. Como esas cosas está súper buena que aparezcan, ¿no? En ese tipo de como performance o instalaciones.
Sí, o sea, sobre todo yo creo que lo que a mí más, lo que yo descubrí con investigaciones sobre la ruina, en el proyecto este de las intervenciones, fue que lo más interesante era como, sí, eso, digamos que el pueblo de Federación necesitaba hablar, o sea, para mí, si bien todo salió bien y me encanta el proyecto y las intervenciones quedaron muy bien, digamos, funcionaron, eh, todo estaba hecho como excusa, digamos, para que el federaense salga de su casa y socialice y saque, digamos, hacia afuera todo eso que le genera tanto dolor. Y eso no lo digamos, fueron como cosas, trabajos previamente hicimos una intervención en Federación, donde ahí me di cuenta que esto era importante, y ahí fue que surgió investigaciones sobre la ruina y esto. De hecho, sacar investigaciones de la calle fue muy duro, porque en un momento la gente no quería que saque nada. Era como, no, pero esto tiene que quedarse. Era como, sí, bueno, no. O sea, la idea... Y ahí me di cuenta también de lo duro que era volver a traer algo efímero al pueblo, algo efímero de esas características, ¿no? Hablando de su historia. Pero sí, yo creo que este tipo de obras tienen esa particularidad, y también, digamos, te exigen un compromiso, ¿no? Como no sé, hay que poner el cuerpo, la cabeza, todo, es como eh, eso, cuidar al otro, bueno, como muy fuerte. ¿Más preguntas, comentarios, opiniones? Yo, si están medios tímidos, puedo quizás hacer algún comentario. Eh, Primero, felicitarla a Estefanía por lo que es esta simbiosis, esta sinergia entre una búsqueda personal y lo que es también un interiorizarse en un mundo que más o menos profesionalizado, eh, digamos, trae su bagaje, ¿no? Artístico. Y me parecía, digamos, pertinente comentar que, digamos, ella en esta exposición es como el caso justo de lo que en la clase pasada yo quería hacer alusión en cuanto a lo que es el lugar de enunciación, ¿no? Hablábamos un poco de eso al principio, y de hecho, bueno, traía también a colación en diferentes escalas cierta parte del territorio al que Estefanía, en el que Estefanía ha trabajado y ha hecho, digamos, todo esto que mostró y más. Pero bueno, un poco rescatar esa parte, digamos, del hecho que tiene que ver profundamente con lo personal, pero que es además una práctica en movimiento que va hacia otras búsquedas, y que me parece un poquito capaz, me meto en terreno quizá de demasiada interpretación, pero me gusta ese objetivo final de lo identitario, ¿no? De la memoria, cómo ese rol juega fuerte. Se me venía a la cabeza también hay un arquitecto, creo que es en la Universidad Nacional de Colombia, creo que es en Medellín, Valenzuela de apellido, que ha escrito un libro acerca de los lugares dentro de lugares, ¿no? Y cómo a partir de ese juego de palabras, que parece casi un poquito como una espiral, me parecía que venía a colación con un poco del trabajo que fue mostrando Estefanía. Y eso como a nivel general, y en cuanto a la particular, también lo bien que me parece que estuvieron titulados los trabajos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de istmo, concepto, digamos, geográfico, geológico,
que supone, digamos, una cierta unión entre dos partes que solo pueden estar conectadas a partir de ese pedacito de terreno. Y me parece que en la connotación de la memoria y todo este encuentro histórico de generaciones y demás, me parecía que ese título, digamos, reflejaba muy bien un poco el enfoque del trabajo. O de la misma concepción que tiene Federación como continuo en diferentes asentamientos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Alguien más? Tenemos para uno más, una más. Yo quería comentar que me pareció, la verdad, muy interesante que tomes a la práctica artística como una posibilidad de intervención y de movilización social. Lo veo como una herramienta poderosísima. Esto que traías de repensar los modelos hegemónicos y cuestionar los relatos oficiales es clave, digamos. Nada, solamente comentar eso, que me pareció súper bueno, de trascender un poco al arte, de que sea solamente algo visual, a que pueda ser algo movilizador realmente para un entorno. Bueno, muchas gracias. Bueno, de mi parte, a ver si nos juntamos la semana que viene o el fin de semana a tomar algo, a ver alguna exposición que hace mucho que no nos vemos y bueno, a ver si nos vemos por Federación o por Rosario también en próximas ocasiones, por supuesto. Y nada, muchas gracias por compartirnos tu obra, tus sueños, por embarrarnos un poco. Simplemente para terminar, quería compartirte que nosotros, los rosarinos, no, digo rosarinos porque acá hay gente que estamos dentro del entorno, pero no todos estamos en Rosario. Somos digamos, hay en esa región varias comunidades indígenas, que principalmente los que habitaron, digamos, los que eran especialistas en esa geografía, digamos, de delta y humedades, eran los Chaná Timbúes. Pero bueno, después más hacia norte, no sé si has escuchado, incluso no sé si te he comentado algo sobre Puerto Gaboto, que es uno de los primeros lugares donde fueron los españoles. Bueno, de hecho, una especie de pirata inglés, Sebastián Cabot, en principios de 1428, por ahí, hizo una fundación y bueno, ahí se han encontrado restos de fuertes de distintas capas de Corondá, Chaná, después de guaraníes en relación a los, también una capa con los españoles, y nuevamente los Chaná, o sea que es el primer asentamiento español en la cuenca del Río de la Plata y al mismo tiempo el primer sitio de resistencia indígena, bueno, de Argentina en este caso. Y bueno, también en relación al último proyecto que mostrabas, hay una persona, un artista bastante conocido que da talleres, se llama Gabriel Cepeda, que un poco cuenta sobre los símbolos, sobre todo la cultura chaná, y bueno, obviamente cuenta un montón de historias, de tradiciones, del idioma, de cómo esa manera de comunicarse bastante, como se suele decir los guaraníes, una de las cosas que tenían, o que tienen, vamos a decir, pero que en su momento los destacaba, era que tenía una forma de comunicarse mucho más específica y escrita, y no, en cambio los chaná, por ejemplo, era todo oral, ¿no? De generación a generación,
y también, bueno, los chanadas eran nómadas, no eran guerreros. Pero bueno, una de las cosas que hacían con la cerámica era que también tenían como una construcción de cada uno y cada una su propia vasija, que era como una especie así chiquitito de lorito. Y bueno, ellos en las islas, que es un sistema inundable, también que son muy interesantes porque están todavía esos rastros y esas huellas, esas rutas. Ellos construían con esas cerámicas unos cerritos, que también es muy lindo porque el ir a buscar el barro, el más arcilloso en comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, es como también una obra, vamos a decir, ancestral, y bueno, tradicional, simbólica, que tiene como, en general tienen distintos puntitos, creo que son 3 líneas así, creo que es la vida, no sé, la muerte y el río. Muy interesante también desde el punto de vista como de nuestras raíces más íntimas, el tema de la cerámica, así que bueno, espero que ese proyecto se enriquezca de muchos minerales sociales. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Nada, también por la escucha. Les voy a dejar acá en el chat la peli con la contraseña si la quieren ver. Buenísimo. Y bueno, gracias por todos los comentarios también. La verdad que un placer. Bueno, muchas gracias a vos. Y nosotros vamos a continuar con algunas cosas de cómo ves el devenir del curso, pero bueno, te despedimos con Vale. Bueno, otro aplauso a distancia. Adiós. Muchas gracias, Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias. Bueno, genial. No sé si quería hacer algún tipo de comentario, Mica, Fede, sobre un poco el devenir del ejercicio, si bien no vamos a extendernos demasiado, pero bueno, estaría bueno a lo mejor para quienes tengan tiempo y vayan pensando un poco ya en el último ejercicio del curso, poder comentar más o menos, si bien vamos a destinar la clase que viene, la va a dar Mica sobre montajes audiovisuales y cómo construir algunos relatos, que en ese sentido la clase de recién estuvo genial, muy pertinente. Nada, Mica, si tenías ganas de hacer algún tipo de comentario, es el momento. Dale, no, un poco comentarles eso, que para la clase que viene vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con montaje, que vendría a ser armar esta composición a partir de los elementos que ya tenemos, lo que ustedes estuvieron recopilando y armando. Y nada, muy breve, algunas opciones, algunas maneras de realizar estas composiciones como para que se den idea. Y después va a haber disponibles para ustedes, después lo compartimos ahí en comunidades, 3 tutoriales, porque vamos a trabajar o de manera manual, en papel, para tratar de hacer un movimiento, o en After Effects, no sé qué onda ustedes, si lo utilizan, si lo conocen de Adobe, del paquete Adobe, y si no, Photoshop, que calculo que estarán más familiarizados con esa herramienta que por ahí con otra cosa, para poder hacer un GIF en Photoshop, en After Effects un video, y si no, a mano, podemos hacer a la vieja usanza el flipbook, para que pasen estas imágenes. Y bueno, la idea es que esta técnica o esta manera de hacer, o sea, ahora atravesando el movimiento, tratemos de buscar, no sé cómo decirlo, expresar mucho mejor la idea de lo que venimos trabajando, ¿no? Ya que no sea una simple recopilación de cosas, sino prestarle atención a esos intervalos de tiempo, de cómo estamos pasando de una cosa a otra, de una imagen a otra, esa secuencia, para resaltar esa idea que tenemos, o esa inquietud de lo que venimos buscando. Me gustó mucho lo que mostró Estefanía del diario, de los videos y el audio,
está re bueno, piensen en eso, en por ahí incorporar esas cuestiones, sonidos, música, audios, y de cómo se puede hacer de una manera también muy fácil, sencilla, ¿no? Con alguna aplicación tal vez de teléfono, si no, voy a investigar eso, para que puedan recopilar fragmentos de videos y audios y simplemente resaltar esta idea. Yo veía que ella, por ahí si en el audio se escuchaba un ruido de agua, de algo, nos ponía también el video de eso, la imagen de eso, entonces como esa es la idea, que puedan armar una composición para resaltar la idea de lo que quieren mostrar. Nada más, mucho más. ¿Cuánto tiempo podría durar este videíto? Lo que quieran. ¿Qué problemón? Sí. Sin no sé límites es un problemón. Sí. Podríamos establecer un límite, no, tampoco nos vayan a hacer un video documental de 3 horas, pero si ustedes quieren se puede hacer, y nosotros nos dejan, o sea, muestran lo que quieran, un fragmento, como fuere. Igual, si no es mucho laburo, o sea, depende del tiempo que tengan ustedes disponible, pero pueden ser unos segundos, un fragmento. Yo pensaba, no sé, los cuerpos que estaban en el aire, de la foto de una chica que tenía en una tela, si quiere mostrar ese punto. Por eso la clase de composición, para pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar? Este es el principio, este es el fin, va a tener este desarrollo. Entonces ahí ustedes verán cómo acotan. Pero que es una cosa muy breve, tiene que ser una cosa muy breve, muy rápida, no más de unos segundos. Podemos acotar a redes, ojo, podemos acotar a una historia de 14 segundos, podemos acotar a 1 minuto de video del feed de Instagram, una cosa así. Una pregunta. Un reel. Sí. Claro. O sea, la confección de este video, la entrega sería después de la clase de Mica. Claro, va a ser exactamente el último ejercicio. Bueno, de mi parte, en relación a la última consulta, yo creo que entre 30 segundos y 1 minuto, en función de las necesidades de cada uno. O sea, un audio, una voz en off, no es necesaria, pero si alguien quiere a lo mejor ir seleccionando algún fragmento y en función de eso ir tomando un fragmento también de una pieza musical o algo que quieran leer y grabar, o algo que es un sonido que les guste, como también para indagar. Pero bueno, en torno a los 30 segundos, 1 minuto, yo creo que estaría más que bien. Y eso complementarlo o bien con fotografías o, en el mejor de los casos, con fragmentitos como el que vimos recién de Estefanía, del barrio, del movimiento de la ciudad y un poco lo que venimos hablando, sobre todo en la clase previa de Fede. Y bueno, o de algo que le haya quedado en el tintero del curso, digamos. ¿Está bien, Rob? Juli, perdón que comento algo. Dale. Sí, me parece que a lo mejor podría llegar a extender ese... Hay que tratar de condensar toda la información que uno quiere contar, porque se hace, cuando uno cuenta 2 o 3 minutos en video, si es medio reiterativo, es como medio pesado, ¿no? Así que a lo mejor empezar con algo medio condensado y después ir trabajándolo, a lo mejor se puede extender 1 o 2 minutos. Creo que no más que eso, no sé, Mica, ¿cómo lo ves vos? Creo que las búsquedas los van a condicionar. Podemos dejar un margen así, entre, como decía Julia, entre 30 segundos, 1 minuto, está bien, o si lo quieren pensar como soporte para redes, para después compartirlo, puede ser como una buena cota, porque son 14 segundos, 1 minuto, no es más que eso, pero creo que los va a condicionar la misma búsqueda. O sea, si usan una canción, porque a una canción ustedes le quieren relatar algo y esa canción dura 2 minutos, claro. Les durará 2 minutos el video. Claro. Podemos establecer como una especie de parámetro entre 30 segundos y 2 minutos aproximadamente. Claro, sí, me parece que está bien. ¿no? Sí. ¿Quién da más? Bueno,
tienen tiempo de elaborarlo tanto, hagan lo que quieran, obvio, bienvenido sea, pero... Sí, más vale piénsenlo como algo que puede ir creciendo, más que buscar la prolongación de algo medio largo, ¿no? Un audio, capaz que tiene un audio de 56 segundos y bueno, dura eso.